Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una noche más y bendecimos a nuestros hermanos en esta hora, a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que están pendientes de esta transmisión, de esta palabra, de este mensaje que nosotros traemos los días viernes y domingo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada persona que puede ver, escuchar y recibir esta palabra, ya que ese es el propósito de Dios, que las personas sean edificadas. Gloria a Dios. Después de habernos gozado con las alabanzas, gloria a Dios, y después de haberle orado al Señor, pues vamos a ver la palabra de Dios en esta noche, que es lo que Dios quiere darnos a nosotros para edificación. La herencia de nosotros, la palabra de Dios, que es donde está la fuente de las riquezas del Señor para nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 29 y versículo 20. Romanos 9 y versículo número 20. Gloria al Señor. Porque nosotros tenemos la reunión de los días jueves, donde nos reunimos a orar, un grupo de hermanos, y siempre estudiamos un poco la palabra del Señor, y a veces surgen preguntas, las cuales pues en la palabra encontramos la respuesta. Y Dios nos alimenta con esas respuestas que Él nos da por medio de su palabra. Y un hermano preguntó de que si Dios escogía a los buenos. Claro que sí, que Dios es quien escoge a los buenos. Los buenos, ¿quiénes son? Aquellos en quienes está puesta la bondad, la misericordia, la gracia y el Espíritu de Dios. Son tratados como buenos delante de Dios. Pero también la pregunta era que si Dios escogía también a los malos. Y para dar una contestación acerca de eso, pues hay que estar muy claro con la palabra, porque no podemos decir Dios escoge a los malos para que hagan maldad. Tiene que explicarme eso de una forma un poco más clara, más contundente. Decir, claro que Dios escoge a los buenos para que hagan las cosas correctas, pues a las personas les suena algo lógico, algo práctico que viene de Dios. Pero cuando decimos que Dios escoge a los malos para que maten, para que violen, para que asesinen, para que cometan iniquidades, entonces tenemos que buscar la palabra y ver si exactamente estos son escogidos por Dios para que hagan aquello malo. Pero tenemos que ver, como dije, las escrituras y meternos a ellas. Antes queremos saludar a nuestros hermanos allá en Managua que están en directo con esta transmisión. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto en Managua, que están pendientes de esta transmisión, de este programa, de este mensaje, y queremos enviarle un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto de aquí de Miami. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a Romanos 9:20 hasta el 24. Dice así: mas antes, oh hombre de Dios, ¿quién eres tú para que alterques? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira,
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Gloria a Dios. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí tenemos una aclaración en la palabra del Señor, donde Él nos dice, nos manifiesta que es Él quien ha hecho los vasos de honra y los vasos de deshonra. Que todos aquellos que deshonran a Dios existen porque Dios los hizo, porque Dios los preparó. Gloria a Dios. El malo no puede discutir con Dios. La persona extraviada no puede discutir con Dios. Aquel que está indignado contra Dios no puede discutir con Dios. Aquel que no está de acuerdo con los principios de Dios no puede altercar con Dios. No es nadie, dice esta escritura, para que Dios ponga atención y tenga una relación con estos vasos de iniquidad, con estos vasos de deshonras que Dios preparó. Lo leemos de nuevo. Romanos 9:20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué no soy como aquel otro? No hay respuesta de parte de Dios, porque Dios hizo lo que hizo y para lo que Él quiso hacerlo. Él es el único que tiene potestad sobre la masa para hacer de una misma masa un vaso para que lo honrara a Él y otro vaso para que lo deshonrara a Él. Aquí podríamos decir nosotros, unos fueron escogidos por Dios para bendición, para honra, y otros para maldición, para deshonra. ¿Sería eso correcto? Eso es lo que está diciendo la Biblia, que fueron preparados desde el principio. Muchas personas no les gusta hablar estas cosas, pero la Biblia es para llevar el mensaje, para publicar lo que está escrito, para dar una enseñanza clara de acuerdo a lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Sí, pero entonces aquel no tiene culpa de ser como es. No, ni tampoco nosotros tenemos culpa de ser como somos ahora por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo, porque nosotros éramos esos vasos de gloria que estábamos preparados para ser limpiados por Cristo Jesús. Pero otros vasos que existen están preparados para deshonrar a Dios aquí en la tierra. Tanto al uno como al otro los hizo Dios. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Juan, capítulo número 6 y versículo 60. Mire lo que dice. Juan 6, 60. Dice, al oírlos, personas que seguían a Cristo, personas que andaban tras el Señor, discípulos de Jesucristo. Oiga lo que dice. Y vamos a leer hasta el 71 para que llevemos memoria. Entonces dice, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? La palabra de Jesucristo es dura, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién podrá aceptar esto? Esto que este Señor habla es demasiado fuerte.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Porque hay personas que se ofenden con la palabra de Dios. Porque hay personas que no tienen corazón para Dios. Y cuando Dios habla, y siempre que ha hablado, han habido personas, no todas, pero entre todos los que se acumulan a escuchar o a seguir a Cristo, siempre viene el revoltillo. Gloria a Dios. Siempre está el revoltillo. Y unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, pero están puestos ahí porque estas personas fueron preparados por Dios para deshonrar a Dios. La claridad de la palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Lo bueno mío, la palabra correcta de amor mío os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y a estos que le está hablando el Señor eran discípulos de Él, seguidores de Él. Pero eran un tipo de seguidores que nunca habían creído en Él, pero lo seguían. Gloria a Dios. Esto ha sido desde el principio y es ahora. Gloria al Señor. Hermano, ¿podrá eso ser posible? Claro que es posible, y por eso tenemos la escritura como base del libro de Romanos, capítulo número 9. Que a unos Dios formó para que lo deshonraran y a otros para que lo honraran. Gloria al Señor. Entonces, no podemos nosotros esquivar esta verdad de Dios, sino hablarla. No es extraño, ni debe de asustarnos a nosotros cuando nosotros vemos personas que no les cabe en el corazón la palabra de Dios, pero están ahí y andan junto porque son discípulos. Discípulos significa seguidor y ser enseñado. Yo soy un discípulo de una persona porque yo sigo a esa persona porque esa persona me enseña a mí, me discipula a mí, me instruye. Eso hacía Jesucristo con todos los que le seguían a Él. Por eso todos eran discípulos. Pero habían unos discípulos que no creían en Jesucristo. Estábamos en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio, porque al principio fue que Él de la misma masa hizo todo lo que hizo. Y Él sabía quiénes eran, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesucristo todo lo sabía. Desde el principio nada le tomó a Él por sorpresa. Por eso para Él nada era extraño, porque Él conocía los vasos de honra y Él conocía a los vasos de deshonra. Versículo 65. Y dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquel que venga a mí, que verdaderamente esté ligado conmigo, es porque Dios el Padre lo escogió y lo trajo a mí. Pero hay muchos que vienen a mí que no son traídos por el Padre, sino que ellos llegan, ellos entran, gloria al Señor, y son parte de esos discipulados, de esas personas que Él ha discipulado, pero no pueden ser parte del cuerpo legítimo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 66. Desde entonces, cuando Cristo les habla esta verdad en el 65, vamos a ver 65, y dijo Él: por eso os he dicho.
Jesucristo les repetía esta doctrina. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ese es un don del Padre dado a una persona para que usted pueda creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dijo estas palabras, se indignaron contra él. Desde el principio dice que ya no lo seguía, pero ahora quedó otro grupo a los cuales le habla esto, y en el 66 le dice lo siguiente: desde entonces, dice la palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra los declaró. La palabra, gloria al Señor, los llevó al lugar correcto a ellos de la incredulidad. La palabra los descubrió. Y es lo que sucede cuando se predica una palabra correcta. Cuando se predica la verdad se hace manifiesta. Y la Biblia dice que entra. La palabra penetra dentro del corazón, de los tuétanos, dentro de los nervios, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del hombre. Y no hay nada oculto en el hombre que no pueda ser revelado, descubierto por medio de la palabra de Dios. Hay un momento en que el hombre se da cuenta y dice: pero ¿qué entonces estoy haciendo aquí? Y sucede lo que sucedió en el tiempo de Jesucristo, que las personas tuvieron que irse de ahí, porque ellos se dieron cuenta que en realidad en su corazón no cabía la voluntad, la palabra y el amor de Dios. Vasos de deshonra. Versículo número 66 estamos, ¿no? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Ahora va a tratar de cerca con los apóstoles. Recuerde que entre estos apóstoles también había un escogido, porque todos ellos fueron nombrados apóstoles por Jesucristo. Gloria a Dios. Pero muchos para honra, y también la deshonra va metida ahí también. Gloria a Dios. Entonces dijeron, 67, ¿no? No, estábamos en. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando vio él de que todos, la mayoría de los que andaban, se echaron para atrás, Cristo le preguntó, hizo la prueba para ver si estos eran vasos, ¿me entiende?, que le iban a honrar. ¿Acaso queréis iros también vosotros? En el 67 y en el 68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Le dijo, yo de aquí no me muevo. Yo te he identificado a ti como lo que tú eres. Pero los que echaron para atrás no concebían a Jesucristo como lo que Jesucristo era. Por eso ellos se apartan de él, porque en ese momento lo ven como un falso. Al hablar él estas verdades, no le creen, y por no creerle es que entonces se echan para atrás, vuelven atrás. Entonces le dice el Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Ahora los vasos de honra están reconociendo a su Señor, dándole por aceptado en sus corazones a su Señor,
cosas que los vasos de deshonra no pueden hacer. Ellos nunca aceptan a Cristo, porque cuando llegue el momento de la prueba, como Cristo está haciendo aquí probándolos, las personas tienen que echarse atrás. La Biblia dice que no es de todos la fe, y que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y quién es el que puede perseverar? Alguien así como Pedro, alguien así como estos apóstoles. Estamos en el 69, ¿no? Entonces, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 70. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12. A mí me preguntaron, ¿quiere decir que el Señor escoge también a los malos? Gloria a Dios. Los malos son los vasos de deshonra. Y hay algunos malos que Dios ha querido involucrar en su ministerio para dar a entender que aunque Él los llame, aunque Él los atraiga, ellos no pueden tener una aceptación en su corazón. No puede haber entre la persona, por más que Dios tratara con estas personas de traerlos, Cristo tratara de traerlos a Dios, o Dios se los diera a Cristo, no puede haber esa entrega del corazón, del instrumento de iniquidad, del vaso de deshonra. No puede ligar con el corazón de Jesucristo, con el corazón de Dios. Y Él enseña ahí y dice: mire, yo los escogí a ustedes los 12, pero hay un problema. Dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Se metió, se involucró un diablo entre los escogidos del Señor. No se involucró. Nadie puede involucrarse, gloria a Dios, porque todo en Cristo Jesús tiene un propósito. Él lo escogió. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que lo deshonrara. Porque es para lo único que estas personas pueden servir, para deshonrar a Dios. Por eso les digo, no podemos nosotros ni debemos extrañarnos cuando veamos estas actitudes y conozcamos este tipo de persona. Que por más que Dios trate con estas personas, que por más que Dios quisiera con estas personas atraerlos a Él, Dios tiene el poder de atraerlos a Él, pero ellos ya traen desde el principio un corazón inicuo. Ellos desde el principio vienen marcados como vasos para deshonrar a Dios, y Dios no va a hacer un cambio en ellos, porque hay vasos de honra y vasos de deshonra. El vaso de honra no necesita, gloria a Dios, que Dios le reforme algo, sino que únicamente está escogido para honrar a Dios aquí en la tierra al tiempo debido que Dios lo llame. Llamó a 12 apóstoles el Señor, y uno de ellos es diablo. Ningún hijo del diablo puede aceptar al Señor o tener ligadura con el Señor, compenetrarse con Él en un mismo espíritu. Es imposible que nazca de nuevo, porque esta persona no tiene un destino previo, sino que solamente tiene un destino, y el destino es el que todos los que leemos la Biblia conocemos de estas personas que están preparados para eso. Entonces dice ¿en qué número estábamos, hermano? En el 70. Jesús respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y en el 71 dice, hablaba de Jesús, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Gloria al Señor. No es de la calle, no es de otro mundo, no es de otro lugar quien va a venir a causar problemas, dice el Señor. No.
siempre van a estar entre los mismos. Las personas, no es de extrañarse que en una congregación de pronto salga alguien que aborrezca la obra, alguien que no esté de acuerdo con el mensaje que se predique, aunque sea un mensaje correcto, bueno, conforme a la palabra de Dios. Alguien va a estar señalando a los miembros de la iglesia. Alguien va a estar en contra del pastor, que esto que se está haciendo es malo. Para él todo lo va a criticar. Nunca va a estar de acuerdo su corazón con los asuntos de Dios, porque el problema es que en ese pastor está Jesucristo y Cristo está hablando a través de él. Y no hay aceptación en las palabras de estas personas, hasta el día en que estas personas hacen lo que hacen normalmente aquellos que están puestos para esta obra. Esto es irremediable en una iglesia correcta, en una iglesia del Señor. Después ya Judas murió y entonces quedó lavado el asunto, porque sí, los que quedaron después, los apóstoles, eran apóstoles perfectamente preparados, escogidos y puestos en el lugar por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, ahí mismo, en el capítulo número 9, Romanos siempre en el capítulo 9. Vemos nosotros, para no quedar con dudas, de que el Señor es quien escoge a las personas, pero no todas las escogencias de Dios son iguales. Gloria al Señor. Porque Dios no escogió a un siervo de Él para que fuera a hacerle daño a Job. Gloria a Dios. Ahí el escogido tenía que ser un instrumento de iniquidad, porque iba a dañar, a perjudicar, iba con el celo de maldad, de odio, de rencor, de destrucción, de acabar con la vida de esta persona. Y para eso estaba preparado, gloria a Dios, Satanás. Y para eso están preparados los ministros de Satanás, para hacer daño, para destruir, para hacer maldad entre la raza humana. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de los profetas, Dios escoge a un hombre que era malo, pero perverso de verdad. Y la palabra nos enseña a nosotros, para que nosotros conozcamos y estemos claros y ya sepamos que Dios no escoge solamente a los que son de Él, sino que muchas veces escoge a personas que son hijos del diablo para que entren, y nosotros por eso somos mandados por Dios a prepararnos para tener discernimiento y darnos cuenta, como el apóstol Pablo se dio cuenta, que muchos encubiertamente lo espiaban a él para condenarlo, para juzgarlo, para hacerle daño, para falsear de él. Gloria a Dios. Ministros fraudulentos que estaban en contra del apóstol Pablo. Estos eran enviados como instrumentos de iniquidad para causar problema y dolor y sufrimiento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Moisés, Dios escoge al faraón. El faraón era lo más malo y perverso que existía en ese tiempo. Entonces dice la Biblia en el capítulo 9 de Romanos y versículo número 17, Dios le da unas palabras a Faraón y dice: porque la escritura dice a Faraón. ¿Quién es el que manda la escritura? ¿Quién es el que da las escrituras? Dios. Dios es el que habla en las escrituras y dice: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Oiga esto, hermano. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo hizo grande? Dios.
¿Con qué propósito? Porque este es un instrumento de iniquidad. Y yo quiero, esa palabra es mala de Dios, porque Dios no necesita nada, nunca ha necesitado, ni necesitará jamás de nadie. Entonces Dios quiso y dice, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Ahí está el asunto, ahí está la determinación de este mensaje. Yo lo que quiero es mostrar mi poder a través de la maldad que este hombre va a hacer. Porque en lo que él haga, yo me voy a glorificar. Gloria al Señor. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra por medio tuyo. Aleluya. Como dice la Escritura, ¿quién entiende a Dios? ¿Quién entiende la mente de Dios? Bueno, nosotros tenemos entendimiento y sabemos que esto es correcto de parte de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque este hombre iba a ser el verdugo que iba a maltratar al pueblo de Dios por 400 años. Gloria al Señor. Toda esta descendencia de estos faraones iban a reventar al pueblo de Dios, torturándolo, esclavizándolos y manteniéndolos muertos de hambre. Gloria al Señor. Hasta que llegara el colmo de esta maldad y entonces Dios mostrar su poder a favor de aquellos que suplicaban a Dios, que era el pueblo del Señor, y tener misericordia así de ellos al mismo tiempo para mostrar su gloria y su poder en ellos. Pero este hombre sí fue escogido por Dios para esta maldad, porque a través de esa maldad Dios se iba a glorificar. Gloria a Dios. Ahora, en el libro de Judas, capítulo número 1 y versículo número 4. Judas 1:4. Porque algunos hombres, dice, algunos hombres han entrado. ¿A dónde? A revolverse con lo de deshonra, entran y se mezclan para causar deshonra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Que quiere, hermanito, que Dios le bendiga, hermanito, que esto, que hermanito, que Dios, que Jesucristo, que esto, que lo otro. La Biblia no puede mentir, no puede fallar. ¿Y de quién estamos hablando? De lo que la Escritura está hablando, no de alguna persona en particular. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios. No estamos predicando a una persona, ni a 3 personas, ni a 5 personas, ni a 20 personas. No, estamos predicando la palabra de Dios, para que todos nosotros en esta iglesia y todas aquellas iglesias que logren vernos y escucharnos estén atentos a este asunto y sepan, para que no los coja por sorpresa, que algunos en estas congregaciones van a entrar encubiertamente. ¿Para qué? Para mostrar la iniquidad del diablo, gloria a Dios, en contra de la palabra del Señor y en contra de la iglesia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo, ya todas estas personas estaban preparadas para este trabajo. Gloria a Dios. Por eso es que las iglesias no es fácil. Una iglesia que entiende la doctrina del Señor, una iglesia que anda correctamente conforme a la palabra, una iglesia que está caminando con la palabra de la gracia del Señor y que no se desvía, que no va a ser muy difícil, porque en otro lugar
donde son sinagogas de Satanás, que también la Biblia lo dice, es donde todo el mundo está haciendo lo que ellos quieren, sin hacer caso a la palabra del Señor. Y no importa lo que hagan, que la persona aquella con esta persona, que esto con el otro, que los problemas y los conflictos, eso no tiene que ver nada. Los adulterios y la fornicación y ahí al por mayor, y no tiene que ver nada, no pasa nada. Gloria al Señor. El problema está cuando se está destilando esto, cuando se está filtrando esto por medio de la palabra del Señor. Y esta palabra está presente, la palabra de la gracia, la palabra de la pureza está presente. Entonces la misma palabra hace que estas personas no puedan continuar siendo discipulados por Jesucristo. Gloria a Dios. No pueden seguir siendo discipulados por el Señor. Por eso es que dice el Señor que desde ese día que Él les habló de esta manera, estas personas se echaron atrás y ya no anduvieron más con el Señor. Claro, porque fueron descubiertos por Dios. Porque Dios penetra su palabra en el corazón de las personas. ¿Se acuerdan ustedes la mujer adúltera? ¿Se acuerdan ustedes que los judíos trajeron a esa mujer, los legalistas, para apedrear a la mujer porque estaba en el acto del adulterio con un hombre? Y la pusieron en el centro y todo el mundo agarró piedra para apedrearla, pero primero le preguntaron a Jesucristo: ¿qué dices tú de esta mujer que fue encontrada en el acto? La ley dice que hay que apedrearla y matarla a pedrada. Déjenme entrar al corazón de ustedes, les dijo el Señor. Y el Señor escribiendo abajo, escuchó y dice: ok, sí, la ley lo dice. Entonces dice el Señor: el que esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. El que esté sin pecado sea el primero en lanzarle la piedra. Y esa palabra que Cristo les dijo entró, porque Dios tiene esa capacidad de entrar a las mentes y los corazones de todo mundo. Entró y dice que ellos, acusados por su conciencia, porque es lo que Dios hace, acusa a la persona en su conciencia. Entonces dice que todos, desde lo más viejo hasta los más pequeños, jovencitos, todos tiraron la piedra y se fueron para sus casas sin hacer nada en contra de la mujer. ¿Por qué huyen de Jesucristo? Si están bien, si estás bien, porque lanza la piedra delante de Dios, lanza la piedra delante de Dios. Gloria al Señor. Pero no, el Señor penetra en los corazones, en el entendimiento, en las mentes de las personas y les da a ellos a conocer lo mal que están. Entonces se sienten acusados y lo mejor es huir de Jesucristo. ¿Es así, hermanos? ¿Estaré equivocado yo o estaré hablando yo cosas que no están de acuerdo con esta enseñanza? Estamos viendo que desde el principio de Cristo esto sucedía y en la actualidad es lo que sucede. ¿Está hablando en contra de algún hermano? Usted, estamos diciendo lo que la palabra dice. Gloria al Señor, que esto le puede pasar a cualquier persona que en su corazón nunca haya tenido una verdadera aceptación de Dios, porque su corazón no concuerda, no se pone de acuerdo, no se liga, no tiene aceptación de la verdad de Dios en él. Y Cristo lo clasificó mal y dijo: estos huyen porque mi palabra no encuentra cabida en sus corazones. Y de eso están llenas las iglesias. Lo que pasa es que si usted está en una iglesia donde no se habla esto, usted no tiene por qué molestarse, usted sigue ahí. 1 año, 2 años, toda la vida usted sigue ahí porque no hay problema. No se están metiendo con su conciencia, no se están metiendo con, es decir, Dios no está hablando. Y donde Dios no habla, no hay manifestación de juicio.
Gloria al Señor. Pero cuando Cristo es quien habla, enseña, exhorta y reprende, entonces las personas se sienten acusadas. ¿Y qué es lo que se muestra? Dos cosas pueden mostrarse: que usted es un instrumento de honra y acepta la reprensión, acepta el consejo de Dios, porque usted dice: ¿a dónde iré yo? Yo no soy de los que me voy a ir. Yo no tengo por qué irme y retirarme de la presencia del Señor. Todo lo contrario, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo aquí me quedo. ¿Qué voy a buscar yo afuera? Gloria a Dios. Pero en este caso, cuando es un instrumento de justicia, un instrumento de honra, pero cuando es un instrumento de deshonra, un instrumento de iniquidad, se va a sentir acusada en su conciencia y no va a tener que hacer otra cosa que, cuando Cristo habla y la persona no está en regla, correcto, la persona no se pone de acuerdo, no concuerda con Cristo Jesús, entonces dice que vuelve atrás y no sigue más al Señor. Es lo que hemos leído, hermano. ¿Usted ha escuchado? Hemos leído esto, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, Judas 4, 1-4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. ¿Destinados por quién? Por el que hace los vasos de honra y de deshonra. Gloria a Dios. Los que habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y piensan que la gracia es cualquier cosa. Solo porque la gracia no es legalista. Pero la gracia es gracia. Y para tener la gracia hay que estar en la gracia, meterse en la gracia y vivir en la gracia. Gloria al Señor. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Qué significa la gracia? Que Dios a nosotros nos dio gratuitamente y que nosotros no tuvimos que hacer nada. ¿Qué significa y qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios manifestado en mi corazón sin que yo lo mereciera. Eso es lo que se llama gracia. Gloria a Dios, que Él mandó a su Hijo a morir por mis culpas, por mis pecados, sin que yo tenga que hacer nada, sin haber hecho nada nunca yo, solo porque quiso perdonarme. Se llama gracia, no porque me lo merezco, sino que porque Él quiso que esto fuera así en mí, que soy instrumento de honra, instrumento de justicia. Y como yo sé entonces que yo estoy en gracia, como yo sé entonces que yo he recibido esa gracia, como yo sé entonces que Dios ha hecho eso conmigo, ¿cómo hago para darme cuenta? Él dio un método para darse cuenta. Y Él escribió en su palabra: el que por gracia ha recibido, por gracia también debe dar. Ok, no es obligación de que yo ame a Dios, porque entonces no sería gracia. Si Dios me cobra a mí por lo que Él hizo conmigo, no sería gracia. Mas Dios me amó a mí gratuitamente, me entregó su corazón gratuitamente, me entregó su amor y me dio los dones gratuitamente, y gratuitamente Él me selló con su Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de la salvación, para el día del rapto, para el día en que Él venga a buscar su iglesia. Yo estoy por la gracia de Dios preparado. ¿Cómo yo sé que estoy preparado? Porque estoy en la gracia, vivo en la gracia, ando en la gracia y actúo conforme a la gracia. Porque eso es lo que tengo. Es como el legalista. El legalista vive en la ley, practica la ley y actúa de acuerdo a la ley. Todo lo que hace es a través del legalismo, juzgando, condenando, criticando. Pero aquel que está en la gracia es una persona que primeramente tiene que darse cuenta que el que le dio la gracia a él fue Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Y el que por gracia ha recibido, dice la Biblia, por gracia también debe dar.
Entonces, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Por gracia. A Dios, ¿cómo tiene que ser de parte de nosotros? Por gracia. Porque Él nos amó y nos conquistó por gracia. También nosotros debemos amarle a Él por gracia. Es decir, no sentirnos obligados, pero vivir nosotros todo el tiempo haciendo para Dios lo que es el deseo de nuestro corazón. No porque quiero pagarle, no porque Él me esté cobrando algo, sino que porque sale de mi corazón por gracia. Yo le amo a Él porque le amo, porque siento amor por Él. Y ahora mire la reciprocidad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, nosotros practicamos gracia hacia Él porque Él practicó gracia hacia nosotros. Primero fue la gracia de Él en nosotros y ahora es la gracia en la que estamos nosotros y tenemos hacia Él. Entonces sí, nos damos cuenta que le amamos verdaderamente por gracia, gratuitamente al Señor, no pagándole nada, porque no le debemos nada a Dios. No hay ningún documento que diga que nosotros estamos endeudados con Dios, porque es que Él lo hizo por amor. Él no nos hizo firmar ningún recibo, ninguna factura, ningún vale. Lo hizo por gracia, y lo que es por gracia es gratuito. Es lo que hay en nosotros. Y como yo me doy cuenta que esta gracia de Dios vive en mí, está en mí, y es la que me mantiene cuando yo actúo hacia Él de la misma manera que Él lo hizo conmigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que Él nos enseñó a través de su gracia el amor suyo. Lo colocó en nosotros y con ese mismo amor que Él nos dio, nosotros tenemos la voluntad propia ahora de poderle amar a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. El que por gracia recibió, por gracia también debe dar. Para eso nosotros fuimos escogidos, para ser instrumentos de justicia, para ser vasos de honra, honrar a Dios aquí en la tierra y que nadie vea en nosotros que nosotros somos vasos de deshonra, actuando incorrectamente y haciendo cosas que enseñan que una persona no está haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo.